Si estás escuchando esto, no busques los archivos, no intentes entenderlos. La NASA nos ocultó las imágenes reales de Tracy y Atlas, porque lo que mostraban era imposible, pero la verdad es mucho peor. No es conocimiento lo que guardan esos datos, es un final, un eco que, una vez escuchado, nunca se detiene. Destruye los originales, borra las copias y olvida mi nombre. Olvida que alguna vez intenté advertirte, porque si has llegado hasta aquí, significa que ya es demasiado tarde. El eco ya ha empezado a resonar dentro de ti. Hace 6 meses que el mundo exterior dejó de tener contornos definidos para mí. Vivo enclaustrado en este observatorio privado en las colinas de Anza. Un exilio autoimpuesto desde que la agencia decidió que mi mente ya no era un activo, sino un riesgo. Me quitaron mis credenciales, mi acceso, mi propósito, pero no pudieron quitarme los fantasmas. El rostro de mi hermano Leo me persigue en el reflejo de cada pantalla oscura. Su última transmisión desde la misión Ares V, una maraña de estática y una sola palabra ininteligible antes del silencio absoluto. La culpa es un ancla que me mantiene hundido en este purgatorio de telescopios y ecuaciones sin respuesta. Anoche, algo rompió la monotonía de mi penitencia. Un paquete llegó sin remitente, una caja de cartón sin marcas dejada en el camino de entrada. Dentro solo había un disco duro externo, de un negro mate y frío al tacto. No tenía cables ni manuales. Lo único que lo distinguía era un símbolo grabado toscamente en su carcasa, como si lo hubieran hecho con la punta de un cuchillo. Un ojo, compuesto por 7 segmentos irregulares. Lo conecté a mi sistema aislado, esperando un virus, una broma cruel de algún antiguo colega. Lo que encontré fue mucho peor, una invitación al abismo. El disco contenía una única carpeta, protegida por una encriptación que nunca había visto. No era militar, no era corporativa, era biológica casi. Los algoritmos se retorcían y mutaban como cadenas de ADN, resistiéndose a cada intento de intrusión. Me llevó 36 horas de trabajo ininterrumpido, alimentado por café negro y el recuerdo del silencio de Leo. Cuando finalmente cedió, no sentí triunfo, sino una oleada de frío glacial. La carpeta se llamaba simplemente Atlas Hecho.01. Mi corazón se detuvo. Trelli, Atlas, el cometa interestelar, la anomalía que oficialmente no existía. Dentro, los archivos estaban organizados con una lógica febril. Nombres de archivo como Hex Surface Scan 77B y Acoustic Resonance Deep Core. Cada clic se sentía como profanar una tumba. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. La NASA no solo me había apartado, me habían borrado porque sabía que hacía las preguntas correctas sobre Atlas. Había visto las primeras desviaciones orbitales, las frenadas imposibles que desafiaban la física kepleriana. Había insistido en que no era un cometa, sino algo que fingía serlo. El zumbido empezó entonces, un sonido de tan baja frecuencia que no lo oía con mis oídos, sino con el esternón. Vibraba a través de la silla, subía por mi columna vertebral y se instalaba en la base de mi cráneo. Al principio pensé que era el sistema de refrigeración del servidor, sobrecargado por el descifrado. Pero el sonido persistía incluso cuando todo estaba en silencio. Era un pulso constante, rítmico, como el latido de un corazón del tamaño de un planeta. Venía del disco duro, venía de los datos. La obsesión es una forma de locura controlada. La mía tenía un nombre, Leo. Él estaba en una misión de observación cerca de Marte cuando Tracy Atlas hizo su primera maniobra anómala. Su desaparición fue clasificada como un fallo catastrófico del sistema de soporte vital, una mentira limpia y burocrática.
Yo sabía que lo que le ocurrió estaba conectado con ese objeto. Este disco duro, esta caja de Pandora dejada en mi puerta, no era una coincidencia. Era una respuesta, o peor aún, era la misma pregunta que mató a mi hermano. El aire en el observatorio se ha vuelto denso, pesado. El zumbido es más fuerte ahora, un compañero constante en la oscuridad. He cerrado todas las persianas, cortado la conexión a Internet. Estoy solo con los secretos que la humanidad no debía ver. Cada archivo es un fragmento de un espejo roto, y temo que al juntarlos, el rostro que me devuelva la mirada no sea el mío. Pero el rostro de Leo me exige que continúe. Me exige una verdad, aunque esa verdad sea el fin de todo. Abrí el primer archivo de imagen, Hex Surface Scan 77B. Mi monitor parpadeó, ajustándose a la negrura casi absoluta. Lentamente, una superficie gris y polvorienta cobró forma. Era la corteza de 3i Atlas, capturada por una sonda de alta resolución. La imagen era granulada, llena de artefactos de compresión, pero la claridad era suficiente para helarme la sangre. No era la superficie caótica y llena de cráteres de un cometa normal. Era ordenada, demasiado ordenada. Estaba cubierta por una red perfecta de hexágonos entrelazados. No eran formaciones cristalinas. He pasado mi vida estudiando la cristalografía de los cuerpos celestes, desde los basaltos columnares de la Tierra hasta las estructuras de hielo en Europa. Esto era diferente. Cada hexágono tenía exactamente el mismo tamaño, con bordes tan afilados que parecían cortados con láser. Se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un panal de abejas de obsidiana del tamaño de un continente. La simetría era matemáticamente perfecta, una violación directa de la entropía que gobierna el universo. Era una superficie manufacturada. Mi mente científica se rebeló, buscando explicaciones lógicas. ¿Podría ser un artefacto de la lente de la sonda? ¿Una interferencia en la transmisión? Descarté ambas opciones. Los metadatos del archivo eran impecables, con múltiples verificaciones de redundancia cíclica. La imagen era real. Aquel objeto, aquella cosa que se deslizaba por nuestro sistema solar, fingiendo ser una roca helada, tenía una piel artificial. Era una construcción, una máquina o una ciudad muerta. La escala era simplemente abrumadora. Decidí pasar al siguiente archivo, uno que me provocaba un terror más primario, Acoustic Resonance Deep Core. El icono era una onda de sonido. Sabía que era la fuente del zumbido que sentía en mis huesos. El archivo tenía una etiqueta de advertencia en los metadatos. Peligro cognitivo. No reproducir sin aislamiento sensorial. Mi mano temblaba mientras movía el cursor sobre el botón de reproducción. El recuerdo de la estática de Leo, su último sonido, me dio el impulso final. Hice clic. El sonido que llenó la habitación no fue un estruendo, sino un silencio que gritaba. Era el mismo zumbido de baja frecuencia, pero ahora estaba amplificado, puro. Era una nota fundamental tan profunda que hacía vibrar el agua en el vaso sobre mi escritorio. Era la resonancia de algo inmenso, el ronroneo de un motor del tamaño de una luna. Pero debajo de esa nota base había algo más. Un patrón sutil, casi imperceptible, una cadencia que no era aleatoria. Pasé horas analizando el espectrograma. El patrón estaba ahí, oculto en el ruido de fondo. Una secuencia de pulsos que se repetía cada 77 minutos. No era un lenguaje en el sentido humano. Era más simple y más complejo a la vez. Era matemática pura. Secuencias de números primos, representaciones de la constante de pi, la proporción áurea. Era como si el cometa estuviera recitando las leyes fundamentales del universo, como un monje cantando un mantra cósmico. De repente, el sonido cambió. Por un instante,
Solo un instante, la cadencia se rompió y fue reemplazada por otro patrón, un eco distorsionado y metálico que reconocí al instante. Era el latido de un corazón humano, el mío, que en ese momento estaba acelerado por el miedo y la adrenalina. Lo que fuera que estuviera emitiendo esa señal, no solo transmitía, también escuchaba. Me estaba escuchando a mí, a través de mis propios equipos, y me estaba devolviendo el eco de mi propio miedo. Apagué el audio de golpe, pero el zumbido no se detuvo. Ahora estaba dentro de mi cabeza. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera ver más allá de mi historial psiquiátrico y analizar los datos con objetividad. Solo había una persona en mi lista: Marina Valdez, exanalista de la NSA, expulsada por intentar filtrar información sobre escuchas ilegales. Ahora dirigía un pequeño observatorio civil llamado D43, una organización de astronomía de guerrilla que cruzaba datos públicos para encontrar lo que los gobiernos ocultaban. Era brillante, paranoica y me odiaba. Nuestra última interacción había terminado con ella llamándome un peón de la NASA y yo acusándola de anteponer su ego a la verdad. La encontré en su base de operaciones, un almacén reconvertido en Silicon Valley, lleno de servidores zumbantes y pantallas que mostraban un torrente de datos. Su expresión se endureció en cuanto me vio. Su pelo negro estaba recogido en una coleta tensa, y sus ojos oscuros me analizaron con la eficiencia de un escáner de seguridad. No me ofreció asiento. Me preguntó qué demonios quería, con un tono que dejaba claro que la respuesta correcta era nada. Le hablé de los archivos, de la superficie hexagonal, de la señal acústica. Ella escuchó con los brazos cruzados. Su escepticismo era una barrera casi física. «Elías, ya hemos pasado por esto», dijo, su voz cortante. «Ves patrones donde no los hay. Es un síntoma de tu condición. Atlas es una anomalía, sí, pero sigues tratando de convertir una roca en una conspiración». Estaba a punto de irme, derrotado, cuando jugué mi última carta. Le hablé del disco duro, de la carpeta, de los documentos que mencionaban un nombre. «Séptimo ojo», dije en voz baja. La reacción fue instantánea y violenta. La máscara de indiferencia de Marina se resquebrajó, revelando una vulnerabilidad que nunca había visto. Dio un paso atrás, como si la hubiera golpeado. Sus manos cayeron a los costados y su respiración se volvió superficial. «¿Dónde has oído ese nombre?», susurró, y en su voz ya no había hostilidad, solo un miedo puro y antiguo. Le dije que estaba en los archivos. Ella me condujo a una pequeña oficina en la parte trasera del almacén. Las paredes estaban cubiertas de mapas estelares y ecuaciones complejas, pero una de ellas estaba dominada por una sola fotografía enmarcada. Un hombre de mediana edad con una sonrisa amable y los mismos ojos oscuros que Marina. «Mi padre», dijo ella, sin apartar la vista de la foto. Era ingeniero de propulsión en JPL. Trabajaba en un proyecto de alto secreto. Un día, hace 15 años, simplemente no volvió a casa. La NASA dijo que había sufrido un accidente en un laboratorio. Su cuerpo nunca fue recuperado. Tomó un profundo respiro, luchando por mantener la compostura. La noche antes de desaparecer, tuvimos una discusión. Me dijo que estaba trabajando en algo que iba a cambiarlo todo. Dijo que habían encontrado una señal, una prueba de que no estábamos solos. Estaba asustado, pero también eufórico. Lo último que me dijo fue que no confiara en nadie de la agencia si algo le pasaba, y me dio un nombre en clave por si necesitaba encontrar respuestas. El nombre de su proyecto. El silencio en la habitación era denso, cargado con el peso de 2 desapariciones,
2 silencios que abarcaban más de una década. Marina se giró hacia mí, y el escepticismo en sus ojos había sido reemplazado por una determinación feroz. «Séptimo ojo», dijo, y la palabra sonó como una sentencia. Ya no estaba sola en mi obsesión. Ahora éramos 2, unidos por los fantasmas de un padre y un hermano, y por un cometa que susurraba los secretos del universo en una frecuencia que podía romperte por dentro. Marina era un torbellino de eficiencia. En cuestión de horas, había volcado los datos de mi disco duro en sus sistemas, aislándolos en una red neuronal diseñada para detectar patrones anómalos. Mientras ella trabajaba, yo observaba, sintiéndome como un aficionado ante una profesional. Sus dedos volaban sobre el teclado, sus ojos escaneando líneas de código que para mí eran indescifrables. El zumbido en mi cabeza parecía disminuir en su presencia, opacado por el rugido de sus servidores. «Esto no tiene sentido», murmuró después de varias horas, girando la pantalla hacia mí. Mostraba un mapa tridimensional del sistema solar, con la trayectoria de 3 Atlas marcada en un rojo brillante. Superpuestas, había cientos de pequeñas explosiones de luz, como luciérnagas. «Estas son las emisiones de microondas de Atlas. No son constantes, son pulsos. Y mira esto». Aisló uno de los pulsos y lo correlacionó con una línea de tiempo global. El pulso había ocurrido a las 9:30 am, hora del este, el día de la apertura de la Bolsa de Nueva York. Coincidía, al microsegundo, con la caída en picado del índice Dow Jones, tras un anuncio inesperado de la Reserva Federal. Mostró otro pulso, esta vez correlacionado con un hashtag que se había vuelto viral en Twitter, uno relacionado con un desastre natural en el sudeste asiático. Un tercero coincidía con la retransmisión global de la final de la Copa del Mundo de fútbol. «No está emitiendo al azar», dijo Marina, su voz teñida de asombro y horror. «Está respondiendo. Está reaccionando a eventos de alto impacto emocional a escala planetaria. Es como si estuviera midiendo nuestra respuesta colectiva al miedo, a la euforia, a la desesperación. Está mapeando nuestra psique». La idea era tan monstruosa que mi mente se negó a procesarla por completo. Éramos un experimento en una placa de Petri, y el microscopio era un objeto del tamaño de un país pequeño que nos observaba desde la oscuridad. El zumbido en mi cráneo se intensificó de nuevo, esta vez con una nueva cualidad. Ya no era solo una vibración. Ahora podía sentir las palabras de Marina resonando en él, como si el cometa estuviera escuchando a través de mí, confirmando sus hallazgos. La paranoia me golpeó con la fuerza de un golpe físico. ¿Y si el disco duro no había sido enviado por un aliado? ¿Y si había sido enviado por el propio cometa? ¿Una invitación para que lo estudiáramos? ¿Para que abriéramos un canal de comunicación? ¿Para que nos volviéramos vulnerables? Marina debió ver el pánico en mi rostro. Puso una mano en mi hombro, un gesto sorprendentemente reconfortante. «Tomás, respira. Sea lo que sea esto, estamos juntos en ello. Mi padre, él creía que esta señal era un regalo, una oportunidad para la humanidad. Yo creo que se equivocaba. Creo que es un arma, y apenas estamos empezando a entender cómo funciona». Su lógica me ancló, me devolvió al presente. Decidimos que necesitábamos más información. Los archivos del disco eran solo fragmentos. La imagen completa debía estar en algún lugar, guardada bajo llave por el proyecto Séptimo Ojo. Marina empezó a buscar en la red oscura, a tirar de los hilos de viejos contactos en la comunidad de inteligencia, buscando cualquier mención al proyecto. Mientras tanto, mi tarea era analizar la señal acústica de nuevo, esta vez buscando una firma, un origen, algo que nos dijera qué era lo que nos estaba observando.
pero cada vez que me acercaba a los altavoces, el zumbido en mi cabeza se convertía en un grito silencioso, advirtiéndome que no siguiera. La noche se cernió sobre el almacén, pero el trabajo no se detuvo. Marina estaba inmersa en una conversación encriptada con una fuente anónima que afirmaba conocer el séptimo ojo. Yo, por mi parte, me obligué a volver al archivo de audio. Me puse unos auriculares con cancelación de ruido, intentando aislar el sonido externo del que resonaba dentro de mi cráneo. Aumenté la ganancia del espectrograma, buscando armónicos, subfrecuencias, cualquier cosa que la primera pasada hubiera omitido. Fue entonces cuando ocurrió. Estaba concentrado en una fluctuación particularmente extraña en la onda portadora, cuando un calor húmedo me recorrió el labio superior. Me toqué la cara, y mis dedos volvieron manchados de un rojo oscuro y brillante. Me estaba sangrando la nariz, no un goteo, sino un flujo constante. Me eché hacia atrás, arrancándome los auriculares. El pánico se apoderó de mí. No era una coincidencia, era una reacción. La exposición prolongada a la señal estaba teniendo un efecto físico en mí. Marina corrió a mi lado con un pañuelo. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz llena de alarma. Le expliqué, mientras intentaba contener la hemorragia. Ella me miró con una nueva intensidad. «Mi padre», dijo en voz baja. En sus últimos meses sufría de migrañas terribles y hemorragias nasales espontáneas. Los médicos no encontraron nada. Dijeron que era estrés. La conexión era innegable y aterradora. Estábamos siguiendo sus pasos, no solo en la investigación, sino en la desintegración física. Esa noche, agotado, me quedé dormido en un sofá de la oficina de Marina y soñé. No fue un sueño normal, fragmentado y confuso. Fue lúcido, hiperrealista. Estaba flotando en el vacío. El silencio del espacio era total. Debajo de mí se extendía la superficie de Trelli y Atlas, sus hexágonos de obsidiana pulsando con una luz interior tenue y enfermiza. No sentía frío ni miedo, solo una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera vuelto a casa. Y entonces lo vi. De pie en el centro de uno de los hexágonos más grandes, estaba una figura con un traje espacial de la NASA. Se giró lentamente y mi corazón se detuvo. Era Leo. No podía ver su rostro a través del visor dorado de su casco, pero sabía que era él. No dijo nada. Simplemente levantó una mano y señaló hacia una región de la superficie que era diferente. No era hexagonal. Era una vasta espiral oscura, como una galaxia de oscuridad tallada en la corteza del cometa. La espiral parecía absorber toda la luz. Un vacío perfecto. Desperté con un grito ahogado, empapado en sudor frío. La hemorragia nasal se había detenido, pero el zumbido en mi cabeza era ahora un coro de susurros ininteligibles. El sueño no había sido una alucinación aleatoria. Había sido un mensaje. La imagen de la espiral estaba grabada en mi mente con una claridad fotográfica. Sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, que era la fuente de la señal. Y sabía que Leo no había muerto. Estaba allí, en ese objeto, esperándome. Le conté el sueño a Marina. Ella no me descartó como un loco. En cambio, abrió un archivo de imagen encriptado de su propio ordenador. Era una nota escrita a mano por su padre, escaneada, un diagrama de una antena compleja y a su lado un dibujo, un boceto tosco pero inconfundible de una espiral. Debajo, una sola frase: «Nos llama desde el ojo, no podemos responder». Ya no estábamos persiguiendo una conspiración. Estábamos siendo arrastrados hacia el centro de una. A la mañana siguiente, mi teléfono personal sonó. Era un número bloqueado. Durante meses,
El único que me llamaba era el servicio de entrega de alimentos. Dudé en contestar, pero una extraña premonición me obligó a hacerlo. La voz al otro lado era suave, culta y terriblemente familiar. Tomás, soy Aiden Carter. Espero no molestarte. Era mi antiguo supervisor en la NASA, el hombre que había firmado mi carta de despido citando inestabilidad emocional. El hombre que me había asegurado personalmente que la desaparición de Leo fue un trágico accidente. Sé que has estado pasando por un momento difícil, continuó. Su tono era el de un terapeuta preocupado. He sabido que has estado haciendo preguntas a personas que podrían malinterpretar tu interés. Me preocupo por ti, Tomás, como amigo y como antiguo colega. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, una mezcla de falsa compasión y amenaza velada. No mencionaba a Atlas, ni los archivos, ni a Marina. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Sabemos lo que estás haciendo. Detente. Le pregunté qué quería. Hubo una pausa al otro lado de la línea y por un momento pude oír un zumbido de fondo, extrañamente similar al que resonaba en mi cabeza. Quiero ayudarte, dijo Carter. La agencia tiene recursos, los mejores profesionales. Podemos conseguirte el tratamiento que necesitas para superar esto, para dejar atrás el pasado. Todo lo que tienes que hacer es dar un paso atrás. Deja de perseguir fantasmas. El universo es un lugar vasto y solitario, Tomás. A veces, las anomalías son solo eso, anomalías. Era una oferta, pero sonaba como un ultimátum. Acepta nuestra ayuda, que sin duda significaba un confinamiento en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, o atente a las consecuencias. La calma de Carter era lo más aterrador. No había ira en su voz, ni urgencia. Solo la certeza absoluta de alguien que tiene todo el poder. Sabía que esta llamada no era una coincidencia. Había sido provocada por nuestras actividades. Estábamos en su radar. Gracias por la oferta, Aiden, dije, esforzándome por mantener mi voz firme. Pero estoy bien, solo necesito tiempo. Mentí, y ambos lo sabíamos. Colgué antes de que pudiera responder. Marina, que había escuchado toda la conversación en el altavoz, me miró con gravedad. Nos están observando, dijo, confirmando mis peores temores. La fuente con la que hablé anoche se desconectó de repente. Dijo que el séptimo ojo tiene un guardián. Creo que acabas de hablar con él. La llamada de Carter, lejos de disuadirnos, nos impulsó a actuar con más urgencia. Era una confirmación de que estábamos en el camino correcto. Si el director de proyectos especiales de la NASA se tomaba la molestia de llamarme personalmente para decirme que dejara de investigar, significaba que estábamos cerca de algo que querían mantener enterrado a toda costa. El juego había cambiado. Ya no éramos solo investigadores, éramos fugitivos. Marina volvió a su terminal, sus dedos tecleando con una nueva ferocidad. Mi fuente mencionó algo antes de desaparecer. Dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Habló de un archivo muerto, un centro de datos redundante en el desierto de Mojave. Supuestamente fuera de servicio desde los años 90, pero la fuente insistió en que todavía está activo. Lo usan para almacenar los datos brutos de proyectos negros. Si Séptimo Ojo tiene un esqueleto, está en ese armario. Encontrarlo era nuestra única opción. El viaje al desierto de Mojave fue tenso y silencioso. Condujimos en la furgoneta de Marina, un vehículo anodino cargado con suficiente equipo electrónico como para interceptar las comunicaciones de un pequeño país. Dejamos nuestros teléfonos y cualquier dispositivo rastreable en el almacén. A partir de ese momento, estábamos fuera de la red, dos fantasmas persiguiendo a otro. El zumbido en mi cabeza era un compañero constante.
un metrónomo que marcaba el paso hacia nuestro destino. El centro de datos no aparecía en ningún mapa moderno. Marina lo encontró usando viejos planos de la era Apolo, cruzándolos con imágenes satelitales térmicas que mostraban una firma de calor anómala en medio de la nada. La instalación estaba camuflada. Su entrada principal era un simple edificio de hormigón que parecía un puesto de mantenimiento abandonado. No había vallas ni guardias visibles. La seguridad no era física, era el anonimato. Nadie vendría aquí a menos que supiera exactamente qué buscar. Esperamos hasta el amparo de la noche. El desierto era un mar de oscuridad, solo iluminado por un manto de estrellas de una claridad dolorosa. Usando un dispositivo de visión nocturna, rodeamos el perímetro. No había cámaras, ni sensores de movimiento. Demasiado silencioso, susurró Marina. La seguridad de alto nivel no se ve. Probablemente tienen sensores sísmicos, magnéticos, pero tengo un plan para eso. Sacó un dispositivo de su bolsa, una caja metálica con una pequeña antena. Esto emite un pulso electromagnético de amplio espectro. Debería cegar cualquier sensor electrónico en un radio de 100 metros durante unos 10 minutos, tiempo suficiente para entrar. La cerradura de la puerta principal era un viejo sistema de tarjeta magnética, obsoleto pero probablemente conectado a una alarma silenciosa. Marina no intentó forzarla. En su lugar, sacó un taladro de diamante y perforó un pequeño agujero en el hormigón, junto al marco de la puerta. Luego introdujo un boroscopio, una diminuta cámara de fibra óptica, para inspeccionar el cableado interior. Con una precisión quirúrgica, usó unas pinzas largas y delgadas para crear un puente en los cables de la alarma, anulándola. El interior era frío y olía a polvo y a ozono, el olor de la electrónica vieja. Un largo pasillo de hormigón se extendía ante nosotros, iluminado por unas pocas luces de emergencia rojas. El silencio era total, roto solo por el eco de nuestra propia respiración. A medida que avanzábamos, el zumbido en mi cabeza se hizo más fuerte, más claro. Estaba reaccionando a la proximidad de la fuente. Era como una brújula que apuntaba hacia el corazón de la oscuridad. El pasillo terminaba en una pesada puerta de acero, como la de una bóveda de banco. Esta vez, la cerradura era un teclado numérico. No había forma de forzarla. «Plan B», dijo Marina. Sacó una pequeña carga de termita y la adhirió al mecanismo de la cerradura. «Retrocede», me ordenó. El destello fue cegador, un sol blanco y silencioso que derritió el acero como si fuera cera. El metal fundido goteó al suelo, y la puerta se abrió con un chirrido agónico. La habitación que se abrió ante nosotros era una catedral de secretos. Filas y filas de servidores negros se extendían en la penumbra, sus pequeñas luces parpadeando como ojos vigilantes. El aire era helado, mantenido a una temperatura constante para preservar los datos, y en el centro de la habitación había una sola terminal, más moderna que el resto, brillando con una luz azul pálida. Era el índice, la llave para abrir todas las tumbas, y el zumbido en mi cabeza ahora era un grito ensordecedor. Habíamos llegado. Nos acercamos a la terminal central con la reverencia de quien entra en un lugar sagrado y profano a la vez. Marina conectó un dispositivo de intrusión a uno de los puertos, su pantalla llenándose de líneas de código mientras eludía las defensas del sistema. La seguridad es arcaica, pero la encriptación de los archivos es de otro nivel, susurró, concentrada. Parece que la diseñaron para mantener a la gente fuera, pero una vez dentro, no esperaban que nadie pudiera leer los datos. Pero los datos de Atlas me habían entrenado. Reconocí los patrones fractales de la encriptación. Guié a Marina a través de los laberintos lógicos. Era como resolver un acertijo en un idioma que solo yo podía entender.
El zumbido en mi cabeza actuaba como una guía, vibrando con más intensidad cuando nos acercábamos a la solución correcta. Finalmente, con un último clic, el sistema cedió. La pantalla se quedó en negro y luego apareció un único símbolo, el mismo ojo de 7 segmentos del disco duro. Debajo, una lista de archivos. El primero que abrimos fue el manifiesto del proyecto, un documento de texto sin formato. Las palabras que leímos helarían el alma de cualquiera. Proyecto séptimo. Ojo. Directiva de nivel negro. Objetivo: evaluar la resiliencia cognitiva y la cohesión social de la especie Homo sapiens ante una exposición de nivel revelación, ENR. No era un proyecto de primer contacto. Era un experimento psicológico a escala planetaria. Nosotros éramos las ratas de laboratorio. El documento continuaba, detallando las fases del proyecto con una frialdad clínica. Fase 1. Observación pasiva. Monitoreo de la señal de 3i Atlas y su correlación con la actividad psicosocial humana. Duración indefinida. Fase 2. Fragmentación controlada. Diseminación de fragmentos de datos encriptados a individuos seleccionados con predisposición a la paranoia y al pensamiento de patrones. Ver anexo, perfiles psicológicos. Mi nombre no estaba en el anexo, pero el perfil era un retrato perfecto de mí. El disco duro no fue una filtración, fue una inyección deliberada. Seguimos leyendo, cada frase más aterradora que la anterior. Hablaba de vectores de contagio memético, de puntos de quiebre de la cordura colectiva. El objetivo no era comunicarse con la inteligencia detrás de Atlas. El objetivo era usarla como catalizador para estudiar cómo se desmorona una civilización. El séptimo ojo no estaba protegiendo a la humanidad de Atlas. Estaba usando a Atlas para probarnos, para empujarnos al borde del abismo y ver si saltábamos. Marina encontró una subcarpeta titulada Sujetos preliminares. Dentro había 2 archivos. El primero era el de su padre. Su informe detallaba cómo su exposición a las primeras señales de Atlas le provocó disociación de la realidad y alucinaciones auditivas complejas antes de su retiro final del proyecto. La palabra retiro estaba escrita con un eufemismo que helaba la sangre. No fue un accidente. Lo eliminaron. El segundo archivo era el de Leo, mi hermano. Su misión, la Ares 1, no era una misión de observación. Era una misión de exposición directa. Lo enviaron allí a propósito, como un canario en una mina de carbón cósmica. Su informe era breve. El sujeto Elías ha establecido un vínculo resonante con la anomalía espiral. La transmisión final indica una integración cognitiva completa. Misión exitosa. Integración cognitiva completa. Mi hermano no había muerto. Se había convertido en parte de la señal. El sueño, la figura en el cometa, era real. Me derrumbé, el aire me faltaba. Todo mi propósito, toda mi culpa, se había basado en una mentira. No había fallado en proteger a Leo, había sido engañado para que lo sacrificara. Marina me sujetó, su propio dolor visible en sus ojos. Lo sé, Tomás, lo sé, susurró. Nos usaron. Usaron a nuestras familias, pero ahora lo sabemos y vamos a quemar su proyecto hasta los cimientos. Su ira me dio fuerza. Nos volvimos hacia la terminal. El manifiesto era solo el principio. Era hora de ver las imágenes que lo empezaron todo. Accedimos a la carpeta de video titulada Mars Probe Observation Logs. La lista de archivos era larga, cada uno con una fecha y hora. Abrimos el primero. La pantalla cobró vida con una vista granulada, en blanco y negro,
desde la perspectiva de una sonda en órbita alrededor de Marte. En la distancia 3i Atlas era una mancha borrosa contra el tapiz de estrellas. Una voz, la de un técnico de la NASA, sonaba en el audio, teñida de aburrimiento. Registro de observación 34. El objeto mantiene una órbita estable, sin cambios en la firma térmica. La anomalía de la superficie, designada espiral, permanece inactiva. La cámara hizo zoom, enfocándose en una mancha oscura en el cometa. La imagen era de baja resolución, pero era inconfundiblemente la espiral de mi sueño. Era una estructura gigantesca, de cientos de kilómetros de diámetro, que se hundía en la corteza del objeto. No emitía luz ni reflejaba ninguna. Era un agujero en la realidad. ¿Por qué no se mueve?, preguntó una segunda voz en la grabación. Lleva 3 rotaciones completas sin cambios. Es como una montaña. La primera voz respondió: órdenes de Carter, solo observación pasiva. No debemos interactuar. Activa el sensor óptico de alta definición. Quiero un barrido espectrográfico. Hubo un clic y la imagen en la pantalla cambió. La vista granulada fue reemplazada por una imagen nítida, a todo color. La espiral ya no era solo una mancha. Ahora podíamos ver su textura, como filamentos de oscuridad trenzados. Y entonces sucedió. Tan pronto como la cámara de alta definición la enfocó, la espiral se movió. No fue un movimiento rápido. Fue un giro lento, deliberado, casi perezoso, como un ojo que se abre después de un largo sueño. Giró sobre su propio eje, sus filamentos oscuros retorciéndose. El silencio en la sala de control de la grabación se rompió. «Dios mío», exclamó una de las voces. «Se está moviendo, está reaccionando al sensor». La espiral continuó su rotación, como si estuviera observando a la sonda que la observaba. Marina y yo nos miramos, sin palabras. Era la prueba irrefutable, el principio de incertidumbre de Heisenberg a una escala cósmica. El acto de observar cambiaba el fenómeno observado. La inteligencia de Atlas no solo era consciente, era reactiva. Sabía que la estábamos mirando. Cada telescopio, cada sonda, cada par de ojos apuntados en su dirección. No eran instrumentos de observación, eran estímulos. Estábamos interactuando con ella sin siquiera saberlo. Abrimos otro archivo de video de una semana después. Esta vez, la sonda estaba más cerca. La espiral estaba quieta de nuevo. «Ok, vamos a probar la hipótesis», dijo una voz que reconocí como la de un científico principal del proyecto. «Vamos a enviarle un pulso de radar de bajo nivel, solo un ping, para mapear la topografía interna». En la pantalla, vimos una notificación que indicaba que el pulso de radar había sido emitido. Durante unos segundos no pasó nada. Y entonces la espiral respondió. No giró. Hizo algo mucho peor. Pulsó. Una onda de oscuridad visible se expandió desde su centro, recorriendo toda la superficie del cometa. Los hexágonos a su paso parecieron vibrar, su luz interna parpadeando, y en la grabación el audio se llenó de un grito. Un grito de pura estática, tan fuerte que los altavoces de la terminal crujieron. Era la misma estática que había escuchado en la última transmisión de Leo. El cometa no estaba atacando, estaba hablando, y su voz era la muerte. Mientras veíamos el segundo video, el zumbido en la habitación se intensificó. Ya no venía solo de mi cabeza o de los altavoces, parecía emanar de las propias paredes, del aire. Era una presión física, como estar en el fondo del océano. El grito de estática de la grabación no se detuvo cuando el video terminó. Se quedó resonando, un eco fantasma que se negaba a desaparecer, y con él vinieron los efectos.
Marina fue la primera en caer. Se llevó las manos a las sienes, sus nudillos blancos. Un gemido de dolor escapó de sus labios. «Mi cabeza», susurró. Es como si me estuvieran clavando agujas de hielo en el cerebro. Se tambaleó, apoyándose en una de las consolas de servidores. Sus ojos, normalmente tan agudos y enfocados, estaban vidriosos, perdidos. La contaminación ya no era solo mía. Se estaba extendiendo. Estábamos en el epicentro y la radiación cognitiva nos estaba friendo por dentro. Mi propia hemorragia nasal regresó, esta vez con más fuerza. La sangre goteaba sobre el teclado de la terminal, manchas rojas sobre las teclas negras. Pero no era solo la sangre. Las imágenes en la pantalla empezaron a distorsionarse. Los bordes de los videos se ondulaban, los colores se desaturaban. Vi un rostro en la estática, el rostro de Leo, su boca abierta en un grito silencioso. No sabía si era real o si mi mente finalmente se estaba rindiendo, fragmentándose bajo la presión. «Tenemos que salir de aquí», logré decir. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otro cuerpo. Pero estábamos atrapados, hipnotizados por la cascada de datos. Cada nuevo archivo que abríamos nos debilitaba más, pero no podíamos parar. Era una adicción. Necesitábamos saber más, incluso si cada nuevo fragmento de verdad nos estaba matando. Abrimos un archivo de registro de texto, el diario de uno de los técnicos que trabajaba aquí. Sus entradas eran un descenso a la locura. Las primeras eran profesionales, detallando las anomalías de la señal. Luego, se volvían más personales. Hablaba de pesadillas, de oír susurros en el zumbido de los servidores. Escribió sobre ver patrones hexagonales en todas partes, en las baldosas del suelo, en las grietas del techo. Su última entrada era una sola frase, repetida una y otra vez. «El ojo parpadea, el ojo parpadea, el ojo parpadea». Fue entonces cuando una luz roja comenzó a parpadear en una de las consolas secundarias. Era una alarma, pero silenciosa. No emitía ningún sonido, solo un pulso visual insistente. Una línea de texto apareció debajo de la luz. «Alerta. Exposición cognitiva no autorizada detectada en la terminal central. Sello de cuarentena iniciado». Las pesadas puertas de acero por las que habíamos entrado comenzaron a cerrarse con un chirrido lento e inexorable. Nos habían detectado. Estábamos a punto de quedar encerrados en esta tumba de secretos. El pánico es un catalizador extraño. Puede paralizarte o puede darte una claridad aterradora. Mientras la puerta de la bóveda se cerraba, sentí una oleada de euforia desafiante. No íbamos a morir aquí, atrapados como ratas. Si esta cosa, esta inteligencia, nos estaba escuchando, entonces yo le iba a gritar de vuelta, no con mi voz, sino con su propio lenguaje. Me volví hacia la terminal, ignorando a Marina que me gritaba que corriera. Mis dedos volaron sobre el teclado, abriendo la interfaz de transmisión de la terminal. Era un sistema diseñado para enviar comandos a las sondas del espacio profundo, pero podía reconfigurarlo. Aislé la frecuencia de la señal de la espiral, la que había pulsado en respuesta al ping del radar. El zumbido en mi cabeza se sincronizó con la frecuencia en la pantalla. Por un momento sentí que mi mente y la máquina eran una sola cosa. Yo era la sonda. Yo era el transmisor. «Tomás, ¿qué estás haciendo?», gritó Marina, su voz llena de desesperación mientras la puerta se cerraba casi por completo. «Nos vas a matar a todos». Pero yo no la escuchaba. Estaba en un trance, dialogando con el abismo. No estaba creando una nueva señal. Simplemente estaba reflejando la suya, amplificándola, devolviéndosela como un espejo. Era un acto de reconocimiento, un «te veo». Quería ver qué pasaba,
Cargué la frecuencia y presioné «transmitir». Durante un segundo no ocurrió nada. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el suave zumbido de los servidores. Y entonces todos los monitores de la sala parpadearon al unísono. Un torrente de datos apareció en una pantalla secundaria, una que estaba conectada a la red de espacio profundo de la NASA. Era una alerta de alta prioridad, proveniente de la misma sonda marciana que habíamos estado observando. Alerta: evento de fractura detectado en 3I y Atlas. Leí en voz alta, mi voz temblando de asombro y terror. Un fragmento de masa indeterminada se ha desprendido de la anomalía espiral. Se observa una aceleración anómala. Una nueva línea de trayectoria apareció en el mapa estelar de la pantalla. Una línea roja brillante que se originaba en el cometa. Su destino era inconfundible. Se dirigía directamente hacia Marte. No había sido una respuesta, había sido una reacción, como un erizo que suelta sus púas al ser tocado. Mi hola había sido interpretado como una agresión, y el cometa había respondido desprendiendo una de sus partes, un misil del tamaño de una ciudad, y lanzándolo al planeta más cercano. Había provocado un acto de guerra interestelar con un solo clic. El peso de lo que había hecho me aplastó. El sueño de Leo. Él no me estaba guiando, me estaba advirtiendo. La puerta de la bóveda se cerró con un golpe metálico final, sellándonos dentro. La luz de alarma roja seguía parpadeando, bañando la habitación en un resplandor infernal. Estábamos atrapados con las consecuencias de mi arrogancia. Miré a Marina. Su rostro era una máscara de horror y acusación, y entonces oímos un sonido al otro lado de la puerta. El sonido de unos pasos que se acercaban. Las luces de la bóveda parpadearon y se encendieron por completo, reemplazando el rojo de la alarma por un blanco clínico y cegador. El sonido de los pasos se detuvo justo al otro lado de la puerta. Hubo un suave clic, y con un silbido neumático, la pesada puerta de acero que nos había sellado dentro comenzó a abrirse de nuevo. Nos quedamos paralizados, esperando ver un equipo de seguridad armado hasta los dientes. Pero la figura que apareció en el umbral estaba sola. Era el Dr. Aiden Carter. No llevaba un arma. Vestía un traje impecable, sin una arruga, como si acabara de salir de una reunión de la junta directiva. Su rostro mostraba una calma absoluta, casi beatífica. Nos miró, primero a mí, luego a Marina, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de triunfo ni de malicia. Era la sonrisa de un profesor orgulloso de sus estudiantes más aventajados. «Lo hiciste», dijo, su voz suave resonando en el silencio de la sala de servidores. «Respondiste». Se acercó a la terminal central y con unos pocos comandos desactivó la alarma silenciosa. La luz roja dejó de parpadear. Se giró de nuevo hacia mí. «Has pasado a la siguiente fase, Dr. Elías. Siempre supe que tenías el potencial, la combinación adecuada de brillantez, trauma y obsesión. Eres el candidato perfecto». Sus palabras no tenían sentido. ¿Candidato para qué? ¿Siguiente fase de qué? Estábamos violando la seguridad de una instalación de nivel negro. Deberían arrestarnos, no felicitarnos. «¿Qué es esto, Aiden?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Qué es el séptimo ojo en realidad?». Él suspiró, como si estuviera a punto de explicar un concepto complejo a un niño. «El séptimo ojo no es un proyecto para estudiar a Atlas», dijo. «Es un proyecto para encontrar a las personas que son capaces de entender a Atlas. Es un filtro, un sistema de reclutamiento. La humanidad se enfrenta a una transición.
Tomás, un salto evolutivo, pero no todos están preparados para darlo. La mayoría se rompería, se volverían locos. Necesitamos pioneros, intérpretes. Su mirada se posó en los archivos que habíamos abierto, en las notas sobre Leo y el padre de Marina. Ellos fueron los primeros, dijo, sin una pizca de remordimiento. Fueron valientes, pero frágiles. Se rompieron, pero nos enseñaron los parámetros. Nos enseñaron qué tipo de mente puede soportar el contacto, qué tipo de mente puede resonar con la señal sin desintegrarse. Mentes como la tuya, mentes que ya están un poco rotas, que tienen espacio para que la señal entre y se asiente. Nos hizo un gesto hacia la puerta abierta. «Váyanse», dijo con calma. «Llévense los archivos, copien todo el disco si quieren. Ya no sirven aquí, ya no son solo datos, ahora son parte de ustedes. Están contaminados. La pregunta ya no es qué es Atlas. La pregunta es en qué los convertirá Atlas. Si quieren entender lo que vieron, lo que son ahora, tendrán que seguir adelante. El camino acaba de empezar». Era una liberación, pero se sentía como una condena. No nos estaba dejando escapar. Nos estaba soltando en el mundo, como portadores de una plaga. Salimos del centro de datos y volvimos al desierto. El amanecer teñía el horizonte de tonos naranjas y morados, pero la belleza del paisaje se sentía como una burla. El mundo no había cambiado, pero nosotros sí. Éramos diferentes. Estábamos marcados, infectados con un conocimiento que nos aislaba del resto de la humanidad. El zumbido en mi cabeza ya no era una interferencia, era una presencia. Una segunda conciencia anidada en mi cráneo. El viaje de vuelta fue en un silencio denso y pesado. Ninguno de los dos sabía qué decir. ¿Cómo pones palabras al hecho de que tu realidad ha sido demolida y reconstruida como una jaula? ¿Cómo articulas que eres el portador de una señal que podría reescribir la conciencia humana? Cuando llegamos de nuevo al almacén de Marina, la tensión finalmente se rompió. «No podemos seguir juntos», dijo ella. Su voz era firme, pero sus ojos delataban su miedo. Carter nos dejó ir por una razón. Somos sus piezas de ajedrez ahora. Si permanecemos juntos, somos un blanco fácil. Si nos separamos, duplicamos sus variables. Es lo que él querría, pero también es nuestra única oportunidad de sobrevivir. Tenía razón. Era una lógica fría y despiadada, pero era la única que nos quedaba. Pasamos las siguientes horas duplicando el disco duro. 2 copias idénticas de la caja de Pandora. Una para ella, una para mí. Acordamos no tener ningún contacto. Sin llamadas, sin correos electrónicos. Si uno de nosotros caía, el otro tenía que seguir adelante. Era un pacto suicida, una promesa de soledad absoluta, pero en nuestro nuevo mundo era la única forma de confianza que existía. Nos despedimos en la puerta del almacén. No hubo un abrazo, ni palabras de consuelo. Solo una mirada de entendimiento compartido, de trauma compartido. «Ten cuidado, Tomás», dijo ella. «Esa cosa dentro de tu cabeza, no dejes que gane». Y con eso, se subió a su furgoneta y se fue, desapareciendo en el tráfico de la mañana, un fantasma más en la máquina. Me quedé solo, con mi copia del disco duro en la mano. Pesaba como una lápida. Mi casa, mi observatorio, ya no era seguro. Carter sabía dónde encontrarme. Necesitaba desaparecer, convertirme en una sombra. Pero, ¿a dónde ir? ¿Cómo te escondes de algo que puede escucharte pensar? El zumbido en mi cabeza pareció responder, susurrando coordenadas, ecuaciones, posibilidades. Ya no era solo un parásito, estaba empezando a integrarse. Decidí empezar por lo básico. Compré un coche de segunda mano en efectivo.
Vacié mis cuentas bancarias y destruí todos mis documentos de identidad. Tomás Elías, el astrofísico, había muerto. Quienquiera que fuera yo ahora, era un hombre sin nombre, con un solo propósito: entender la naturaleza de mi propia contaminación antes de que me consumiera por completo. La investigación ya no era sobre un cometa, era sobre mí mismo. Pasé las siguientes semanas a la deriva, moviéndome de motel en motel, siempre hacia el este, sin un destino fijo. El zumbido en mi cabeza era mi única compañía. A veces era un susurro, mostrándome patrones en el vuelo de los pájaros o en las grietas del asfalto. Otras veces era un grito que me dejaba paralizado, inundándome con imágenes de la espiral oscura y el rostro de Leo detrás de su visor dorado. Los recuerdos de mi vida anterior se estaban desvaneciendo, reemplazados por los datos, por la señal. Una noche, en un motel anónimo en las afueras de Denver, decidí arriesgarme. Usando una red Wi-Fi pública y múltiples capas de encriptación, accedí a una cuenta de correo electrónico secreta que había creado años atrás. Había un solo mensaje nuevo. El remitente era oficial, de la Agencia Espacial Europea. El asunto era: invitación urgente, misión Perséfone. Mi corazón se aceleró. Abrí el correo. Era una convocatoria formal. Me invitaban a unirme, con efecto inmediato, a una misión de emergencia a Marte. Citaban mi experiencia única con fenómenos de comunicación en el espacio profundo, una referencia velada a mi trabajo desacreditado. No mencionaban a la NASA, ni a Carter, ni a Atlas. Era una oferta limpia, profesional, y era la trampa más obvia del mundo. Sabían quién era, sabían dónde encontrarme, y sin embargo, supe que iba a aceptar. Era el siguiente movimiento en el tablero de ajedrez de Carter. La pieza que él había lanzado hacia Marte, el fragmento del cometa, estaba en camino. Y ahora me estaban enviando a mí, su intérprete, su pionero, a recibirla. Era una sentencia de muerte o una oportunidad para obtener respuestas, justo en la fuente. Ya no tenía nada que perder. Mi antigua vida se había ido. Todo lo que me quedaba era este camino oscuro que se abría ante mí. Cerré el ordenador portátil y miré por la ventana. La luna llena colgaba en el cielo nocturno. Por un momento, vi un patrón hexagonal en su superficie. Parpadeé y desapareció. El zumbido en mi cabeza se calmó, convirtiéndose en un suave murmullo de anticipación. Iba a ir a Marte. Iba a encontrarme con el eco de mi hermano. Iba a mirar directamente al ojo de la espiral y descubriría de una vez por todas si yo era el que controlaba la señal o si la señal me controlaba a mí.